Este fic fue creado por Trigerapisob. El link de su perfil está en la descripción. Los sentidos de Gohan comenzaron a recuperarse lentamente. Lo primero que percibió fue la vista. Aturdido, abrió los ojos y contempló un mar azul brumoso. A medida que su vista se agudizaba, se dio cuenta de que estaba mirando un cielo escasamente nublado. Luego recuperó el oído. Un leve zumbido resonaba en su cráneo, que se disipó lentamente, dejando el eco de gritos en sus oídos. Era un grito de hombre, uno muy familiar. Estaba impregnado de dolor y rabia. Dolor. Lo golpeó con toda su fuerza, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Sentía la espalda como si le hubieran quemado, y el lado de la cabeza como si una aplanadora le hubiera pasado por encima a la velocidad del sonido. Hizo una mueca y cerró los ojos ante el dolor que emanaba detrás de ellos e intentó levantarse. La cabeza le daba vueltas con el movimiento y, al abrirlos, se encontró con una escena que solo aumentó su confusión. Lo despojaron de casi toda su ropa. Solo quedaron sus zapatos y los jirones de sus pantalones. Había una zanja que se extendía desde sus pies por unos 6 metros, y lo que parecía sangre oscurecía el suelo a su alrededor. ¿Qué demonios? Antes de que pudiera entender lo que veía, Piccolo voló hacia atrás y se estrelló contra el suelo. Gohan se asqueó al ver que a su antiguo mentor le faltaba un brazo y que sangraba. Observó con asombro cómo Piccolo intentaba levantarse e hizo una mueca. Estaba tan confundido que nada parecía tener sentido en su mente aturdida. Vio borroso un par de veces y sintió un extraño tic en el ojo, como si algo se le escapara de la vista, pero no podía entender qué. Piccolo abrió mucho los ojos, jadeó y su mirada se desvió hacia el cielo, fijándose en algo que Gohan no podía ver. Ría, cuidado detrás. Gohan giró la cabeza aturdido para ver qué pasaba y, de repente, pareció recobrar el sentido. Allí, frente a él, estaba el legendario Super Saiyano. Sus sentidos reconocieron su ki y, de repente, todo se agudizó. Observó al Super Saiyano retirar el brazo, con una bola de ki en él, y lanzarlo hacia una brillante nube dorada que se alejaba en la distancia. El tiempo pareció ralentizarse a un ritmo imposible mientras Gohan observaba cómo la explosión ascendía hacia el nimbo. Vio cómo impactaba en la nube y el destello de la explosión lo cegó temporalmente. Escuchó los gritos de su hermana y los de Lime, y sintió una oleada de hielo en las venas. Su aura estalló a su alrededor, destellando blanco mientras se dirigía hacia la nube de humo en el cielo. Estaba concentrado, intentando con todas sus fuerzas encontrar los 3 ki más pequeños que tanto necesitaba sentir dentro de la nube. Aceleró aún más al no poder hacerlo. Al acercarse, 3 figuras cayeron del humo, una tras otra. Se giró y persiguió a la más cercana, agarrando a su hermana por la cintura y colocándola bajo su brazo antes de disparar hacia la siguiente. Atrapó a Goten y lo acunó contra su pecho con el brazo libre antes de girarse para buscar a Lime. Pero se sorprendió al descubrir que ya estaba en brazos de la última persona que esperaba. Vegeta. ¿Qué estás? ¿Cómo supiste que estabas aquí? Preguntó confundido. El príncipe se burló del joven semidios y comenzó a caer al suelo. Gohan negó con la cabeza para disipar la confusión temporal causada por la llegada del príncipe y lo siguió mientras le explicaba. Sentí a Broly desde la ciudad oeste, y luego el Namekiano lo persiguió. No pude resistir la tentación de atacarlo de nuevo, dijo con evidente emoción. Soltó a Lime sin contemplaciones al aterrizar y se transformó de inmediato en un Super Saiyano, diciendo con seguridad. Encárgate de los mocosos, yo me encargo del mono gigante. Gohan aterrizó rápidamente y comenzó a revisar a sus hermanos mientras Vegeta corría hacia Broly. Se sintió aliviado al ver que ambos respiraban, pero estaban en mal estado. Goten definitivamente tenía una fractura de cráneo y la sangre manaba de la herida justo por encima de la línea del cabello. Respiraba con dificultad, lo que indicaba que probablemente tenía 1 o 2 costillas rotas. Su ropa estaba quemada de cintura para arriba, la camisa le colgaba del cinturón y una muñeca estaba hecha jirones, revelando una quemadura bastante grande en la espalda. Ría no estaba tan mal como su hermano, y su respiración era más regular. La mayor parte de su kimono seguía intacta, pero tenía las manos y la cara gravemente quemadas, y gran parte de su cabello, que le llegaba hasta los hombros, se había quemado. Su ki fluctuaba considerablemente, lo que indicaba que se había desmayado por el dolor de las quemaduras. Gohan se aseguró de que ambos estuvieran estables antes de correr hacia donde Vegeta había dejado caer la cal. La giró de lado y casi se atragantó al ver la gravedad de sus heridas. Parecía que había intentado proteger a Ría de la explosión, pues le faltaba toda la espalda de la camisa, junto con gran parte de su piel.
La sangre manaba del enorme agujero en su espalda, manchando la hierba sobre la que yacía. Un pequeño gorgoteo escapó de sus labios y Gohan se dio cuenta de que estaba sangrando hacia los pulmones. Gohan entró en pánico. Su respiración se entrecortaba a medida que miraba. No tenía ningún conocimiento de sanación que pudiera ayudarla ahora. Miró rápidamente a su alrededor, intentando pensar en algo, y la agarró de la mano como para tranquilizarla. Sintió un cordón de cuero envuelto alrededor de sus delicados dedos y tiró de él suavemente para revelar el anillo que ella le había dado años atrás. Lo miró y se dio cuenta de que ella debió de habérselo quitado cuando chocaron. Contempló el anillo, como si pudiera darle las respuestas que buscaba. Eres el amigo más cercano que tengo y eres como un hermano para mí. Las palabras resonaron en su mente por un instante y cerró los ojos con fuerza. El mundo a su alrededor se interrumpió y solo pudo concentrarse en las imágenes que pasaban por su cabeza. Los días que pasó con Lime en el prado estudiando, luego contándole la historia de su vida, viendo cómo su rostro cambiaba de feliz a asustado o triste mientras él lo contaba todo. Todos los buenos momentos que pasaron juntos. Cuando conoció a los gemelos, al día siguiente de su nacimiento. Gohan, son adorables. Tengo tanta envidia de ti. No tengo hermanos ni hermanas. ¿No cuento? Para mí, eres familia. Familia. Su familia. Su responsabilidad. Lo único que había decidido era más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Pase lo que pase, te protegeré. Ya te fallé una vez, pero nunca más. No puedo ser tu padre, pero me aseguraré de que crezcas, sin desear nada más y sin tener que luchar como nosotros. Tendrás la infancia que yo nunca tuve la oportunidad de tener. Los amo a ambos. Algo en su interior se quebró al recordar las palabras susurradas a sus hermanos. Ya no le importaba lo que le sucediera. Lo único que importaba era que Broly había muerto, y que él era quien debía hacerle pagar. A Vegeta los ojos de Vegeta se abrieron de par en par cuando Broly le dio un rodillazo en el estómago y se quedó sin aliento. Ni siquiera se había recuperado cuando el enloquecido Saiyajin juntó las manos y golpeó a Vegeta entre los omóplatos, enviándolo a toda velocidad hacia el suelo. Vegeta se recuperó lo suficiente como para girar e impactar contra el suelo con los pies por delante, enviando una nube de polvo al aire y creando un pequeño cráter. Miró directamente a los ojos de Piccolo, quien se había puesto de pie e intentaba regenerar su brazo. El príncipe gruñó frustrado y se lanzó al cielo para enfrentarse de nuevo a su oponente. No había previsto que Broly presentara una resistencia tan dura. Vegeta había ascendido hacía tiempo, siguiendo los pasos de Gohan hacia un poder mayor, pero Broly seguía siendo difícil de matar. Se detuvo al surgir un nuevo nivel de poder, y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Miró fijamente a Broly, repentinamente cauteloso. No puede ser que eso venga de, espera, ¿es ese Gohan? Se giró para mirar al joven Saiyajin, ahora seguro de dónde provenía ese poder. Mocoso. Rugió frustrado. En cuanto se giró para mirar, Broly le asestó un poderoso gancho en la cara, haciendo que el príncipe rodara hacia el semisaiyano que lo había distraído. Gruñó de dolor e intentó abrir los ojos justo antes de estrellarse contra el suelo en una gran nube de polvo. Se quedó allí jadeando un momento, gruñendo de frustración antes de sentir el ki del chico dispararse de nuevo. Se incorporó para mirar al joven semisaiyano, que ya había ascendido al segundo nivel de Super Saiyano, superando fácilmente al príncipe en poder. El chico tenía un brillo asesino en los ojos y sus manos temblaban de rabia. Gruñó y miró fijamente a Vegeta, infundiéndole al príncipe una sensación de pavor que no había sentido desde su pelea con Freezer en Namekusei. Vegeta, saca a estos tres de aquí. Este hijo de puta es mío. Vegeta frunció el ceño y se incorporó con cierta dificultad. Se acercó al adolescente y lo miró fijamente a los ojos, tragándose el miedo que el semidios le inspiraba y dejando que su orgullo lo dominara. Le clavó un dedo en el pecho a Gohan, mirándolo con una expresión que dejaba claro que no iba a aguantar más. ¿Quién demonios te crees que intentas darle órdenes a un mocoso? No tengo por qué escucharte. Uf. Gohan hundió el puño en el estómago del príncipe, acallando cualquier protesta. El gruñido que salió de la boca del adolescente estaba cargado de tanta autoridad y rabia que, en cualquier otra circunstancia, Vegeta se habría sentido orgulloso de él. Cállate, Alteza. Dije que sacaras a estos tres de aquí antes de que pierda la paciencia y mate a todos en este valle. Vegeta ni siquiera intentó ocultar la sorpresa en su rostro.
El chico no solo se había armado de valor y lo había golpeado, el príncipe de todos los Saiyajin, sino que acababa de amenazar con matar a todos los presentes, incluyendo a los 3 mocosos con los que pasaba tanto tiempo. En realidad, no estaba seguro de si Gohan hablaba en serio o si era una faceta oculta de él que había decidido asomar la cara de repente. Este no es Gohan, pensó Vegeta mientras recuperaba el aliento. Al darse cuenta de que discutir ahora sería inútil y posiblemente peligroso, Vegeta corrió hacia los 3 cuerpos tendidos, levantando a los 2 niños con un brazo y a la niña con el otro. Maldita sea su comodidad en ese momento, tenían que quitarse de en medio. Se giró hacia donde estaba Piccolo y sintió una oleada de náuseas cuando el brazo del Namekiano volvió a crecer en una fracción de segundo, saliendo disparado de su hombro con un chorro de líquido verde pálido. Namek. Tenemos que irnos ya. Le gritó con urgencia, despegando hacia el cielo un instante después. Piccolo miró al cielo a Broly, quien observaba fijamente al adolescente que tenía debajo, esperando su siguiente movimiento. Siguió la mirada del Saiyajin y vio a Gohan allí de pie, con relámpagos centelleando a su alrededor en su forma de Super Saiyajin ascendido, y una mirada en su rostro que haría que cualquier ser normal se ensuciara de miedo. Sin pensarlo 2 veces, salió disparado hacia el cielo, siguiendo a Vegeta tan rápido como pudo. No tardaron mucho en llegar al alcance visual del mirador. A la velocidad a la que iban, era difícil que alguien en tierra pudiera verlos. Podían sentir la batalla a sus espaldas desarrollándose en todo su esplendor, y se dieron cuenta, con horror, de que Broly se había transformado en el legendario Super Saiyano poco después de su partida. Lo peor era que la última vez que lucharon, había sido casi imparable. Ahora, era aún más poderoso. Vegeta aterrizó y dejó caer a los niños al suelo antes de girarse y salir disparado hacia la batalla sin decir palabra ni mirar atrás. Piccolo aterrizó poco después y se quedó allí mirándolo con el ceño fruncido, sin saber qué hacer. Piccolo. ¿Qué pasa? ¿Quién es ese de ahí abajo? Gritó Dende mientras salía corriendo del edificio para vigilar, antes de ver las 3 figuras inmóviles a los pies de Piccolo. Se detuvo en seco y abrió los ojos de par en par al comprender la realidad. Le temblaban las manos al mirar a la familia de Gohan, con una mueca raramente vista. Parecía haberse quedado completamente atónito al verlos. Luchó un momento, pero luego pareció recordar quién era y se arrodilló junto a los niños, comenzando su trabajo con un apenas murmurado. «¿Piccolo, quién lo hizo?» Piccolo lo consideró un momento, observando al guardián trabajar un instante. «Se llama Broly, es el Super Saiyano legendario del que te hablaron. Lo creíamos muerto desde su pelea con todos nosotros en el nuevo Vegeta. De alguna manera, terminó aquí en la Tierra recuperándose de la pelea. Ya sabes cómo son los Saiyajin, ahora es aún más poderoso». Dende frunció el ceño, intentando recordar cuándo un ser así pudo haber llegado a su planeta sin su conocimiento, y mucho menos haber permanecido oculto tanto tiempo. Antes de que pudiera pensarlo, Piccolo lo interrumpió, sacándolo de sus cavilaciones. «Dende, tengo que volver a intentar ayudar. Haz lo que puedas por estos 3, Gohan cuenta contigo». Dicho esto, se fue, con su aura estallando a su alrededor mientras regresaba a la batalla. Dende lo vio partir y luego volvió a concentrarse en los niños que tenía delante, reanudando su trabajo. Unos minutos antes, de vuelta al campo de batalla, Gohan sintió que Vegeta y Piccolo corrían hacia el mirador, pero mantuvo toda su atención en el Saiyajin frente a él. Enseñó los dientes y se agachó con una mano hacia adelante en la postura que Piccolo le había enseñado tantos años atrás. Se alegró de tenerlos fuera de su camino, mientras sentía que su autodisciplina se le escapaba cada vez más. Broly lo consideró un momento, con la cabeza ladeada como si estuviera considerando la solución a un problema matemático particularmente difícil. Su ceño se invirtió y sonrió con una sonrisa enfermiza y sádica, con ojos que se clavaron en Gohan. El legendario Super Saiyan rugió, extendiendo los brazos hacia los lados y desatando su poder acumulado. Sus músculos se abultaron hasta alcanzar un tamaño obsceno, su cabello creció por su espalda y comenzó a brillar con un tinte verde radiactivo que le daba una apariencia espeluznante en comparación con el aspecto angelical de un Super Saiyan. Su rugido sacudió la tierra a su alrededor y cuando volvió a mirar a Gohan, era una mirada vacía, sin pupilas. Gohan salió disparado al aire tan rápido como pudo, pillando a Broly desprevenido y lanzándole un gancho en la cara. La cabeza del Saiyajin giró bruscamente y luego fue empujada hacia adelante y hacia abajo mientras Gohan seguía con un rodillazo en el estómago. El Saiyajin se recuperó lo suficiente como para bloquear el siguiente puñetazo y contraatacó con una patada propia.
Él y Gohan intercambiaron golpes durante unos segundos antes de que Broly atrapara el brazo del Demi en una llave, lo balanceara sobre su cabeza y lo soltara hacia el suelo. El Saiyajin formó otra bola de ki en su mano y se la lanzó al adolescente que caía, riendo maniáticamente. Gohan dio una vuelta, deteniéndose con su ki, y golpeó la bola de ki a un lado. La fuerza del golpe la envió a toda velocidad hacia la ladera de la montaña, donde estalló en un colosal destello de luz y calor. Gohan sintió que la explosión extinguía toda vida en la ladera de la montaña, pero ya no le importaba. Sus pensamientos estaban nublados por la rabia, y la sed de sangre corría por sus venas, tiñendo su visión de rojo, implorando violencia. Dejó escapar un grito de rabia y lanzó una bola dorada de ki a Broly, sonriendo con satisfacción al detonar, creando una enorme nube de humo a su alrededor. Salió disparado por el lateral de la nube, aún sintiendo el ki de Broly en el centro. Se lanzó a la nube intentando dominar al Saiyajin mayor, pero se detuvo bruscamente al impactar su cara contra un muro de energía. Golpeó la bola de energía con un golpe sordo, resbalando casi cómicamente por el lateral y cayendo unos metros antes de recuperar el control y aterrizar a poca distancia. El humo se disipó para revelar a Broly de pie allí en todo su esplendor, dentro de un escudo de burbujas de ki. La mirada del enloquecido Saiyan se fijó en el objetivo. Soltó el escudo y se lanzó hacia Gohan a una velocidad imposible para alguien de su tamaño. Bajó el hombro delantero y lo golpeó directamente en el abdomen, agarrándolo por la cintura al mismo tiempo, hundiéndolos a ambos varios metros en el suelo y levantando una nube de polvo y escombros. El polvo comenzó a asentarse para revelar a Gohan, forcejeando contra el hombre más grande, quien estaba agachado con una rodilla sobre el pecho, lanzando puñetazos tras puñetazos al rostro del joven Demi, riendo frenéticamente. Gohan luchó con todas sus fuerzas, esquivando y bloqueando varios ataques de Broly e intentando quitarse de encima el enorme peso del enfurecido Saiyan. Pero cada vez que Broly conectaba, sentía que resbalaba. Se oyó un chasquido audible cuando una de sus costillas se quebró por la tensión que se le imponía, y Gohan soltó un grito de rabia y dolor. Su furia sangrienta se desvanecía rápidamente, comenzando a dar paso al dolor. Jadeó en busca de aire y vio cómo Broly levantaba ambas manos, apretándolas para asestarle un golpe final en la cabeza. Cañón de rayo especial. El vórtice de energía golpeó al Super Saiyano en el pecho, explotando y tirándolo hacia atrás lo suficiente como para que Gohan llevara las piernas hacia el pecho y pateara con ambos pies, enviando a Broly volando hacia arriba y fuera del cráter que habían creado. Aprovechó el impulso de su patada para ponerse de pie e inmediatamente se tambaleó hacia adelante hasta quedar de rodillas, tosiendo sangre y tragando aire a intervalos regulares. Escupió la sangre salada de su boca y volvió sus ojos nublados hacia el enfurecido Super Saiyano en el borde del cráter destello final. Un segundo rayo de energía voló desde detrás de Gohan, golpeando a Broly y detonando en una explosión blanca cegadora. Gohan miró a su lado y vio a Piccolo y Vegeta corriendo hacia la nube de humo que ocultaba al Super Saiyajin, con sus auras arremolinándose a su alrededor mientras aumentaban sus poderes al máximo antes de que llegaran a la nube, se escuchó un fuerte cacareo que resonó en la ladera de la montaña. Un par de ráfagas de ki verde salieron disparadas de la nube en dirección a los dos guerreros Z. Piccolo no pudo bloquearlas a tiempo y recibió la explosión en el pecho, cayendo de espaldas al suelo, donde detonó y desapareció en una nube de polvo y humo. Vegeta logró esquivar la explosión, solo para encontrarse con la mano de su creador cuando Broly lo agarró por la cara. Su enorme mano cubrió completamente todo desde la nariz hacia arriba, robándole la visión al príncipe y obligándolo a concentrarse en quitarse la extremidad afectada para evitar que le aplastaran el cráneo. Vegeta forcejeó y pateó salvajemente al Super Saiyan, asegurándole una en la cara. Esto solo molestó a Broly. Gohan se puso de pie lentamente, intentando ignorar el dolor en sus extremidades y su pecho. Apoyó un brazo contra su costado, intentando calmar el dolor de su costilla rota, e intentó recuperar la fuerza suficiente para atacar a Broly de nuevo. Su sed de sangre había pasado hacía tiempo, con el agotamiento apoderándose de ella, y parecía estar en la niebla. Estaba buscando con su mente, tratando de encontrar la energía que necesitaba. Observó cómo Broly le clavaba un rodillazo en el estómago a Vegeta, dejándolo completamente sin aliento y siendo recompensado con un chorro de sangre mientras el príncipe tosía por reflejo. Arrojó a Vegeta a un lado, devolviéndolo a su forma normal mientras aterrizaba en un montón junto a un Piccolo inconsciente. Gohan miró fijamente a los dos guerreros Z, con el estómago encogido. No fuiste lo suficientemente fuerte. Has roto la promesa que le hiciste a tus hermanos Gohan.
Has vuelto a fallar, pensó con tristeza por un momento. Pero su pecho ardió de repente con un fuego al pensarlo, como si le encendiera un fuego metafórico bajo el trasero, y pensó. ¡No! No pienses así. Eres el único que queda para luchar, tienes que ganar. Volvió a mirar a Broly, cuya mirada se había fijado en su objetivo original, y esa misma sonrisa sádica se formó en su rostro, enviando escalofríos por la columna de Gohan que apagaron el fuego rápidamente, dejando solo desesperación. Es demasiado tarde para eso, te va a matar. Entonces el planeta lo seguirá y no habrá nada que puedas hacer. Ahora, Kakaroto. Mueres. Rugió Broly. La mente de Gohan se quedó en blanco al oír el nombre. Su miedo y su dolor parecieron evaporarse. Cerró los ojos con un nuevo dolor y una mueca se dibujó en sus labios. Apretó los dientes al resurgir los recuerdos de años atrás. Su ira regresó con toda su fuerza, pero esta vez dirigida contra sí mismo. Entonces la sintió. El remanso de ki que brillaba en su mente era enorme, y se sorprendió al encontrarlo justo dentro de sí mismo, en un lugar que nunca esperó encontrar. Estaba justo donde había dejado atrás los recuerdos de su padre, y todo el autodesprecio y la negación que había estado tan decidido a dejar atrás por el bien de su familia. Se aferró a él, dejando que sus emociones lo recorrieran de nuevo mientras el poder corría por sus venas. ¿Te atreves a compararme con él? Su voz era peligrosamente baja, sin rastro de dolor. Ahora contenía todo el poder y la rabia de un verdadero superviviente, obligado a lidiar con el dolor y el sufrimiento durante años, y que resurgió mucho más fuerte. Era mucho mejor hombre de lo que yo jamás podría ser, y seguro que ya te habría matado. Su ira estalló, y el orgullo por su difunto padre corrió por sus venas, fortaleciéndolo. Todas las demás emociones se desvanecieron y gritó al cielo, como si pudiera alcanzar a Goku con pura fuerza de voluntad. Apretó los puños a los costados y arqueó la espalda mientras el dolor lo recorría. El poder llenó sus músculos y pudo sentir su transformación. Le picaba el cuero cabelludo mientras su cabello dorado comenzaba a alargarse, extendiéndose por su espalda hasta la cintura. Sus músculos comenzaron a hincharse con ki, y su rostro ardía mientras su frente se definía más y sus cejas desaparecían. Sus ojos brillaron blancos y luego volvieron a su color verde azulado, pero ahora con pupilas verde oscuro. Su transformación se completó y su grito se desvaneció en la nada. Se tomó un momento para mirarse las manos, maravillándose del poder que sentía mientras los rayos salían disparados de él hacia el suelo. Era increíble, eclipsando lo que había sentido cuando luchó contra Cell. Miró a Broly, quien lo observaba con perplejidad, con la cabeza ligeramente ladeada. Sonrió con suficiencia y levantó la mano, formando un escudo que volvió a colapsar en una bola de ki. Su sonrisa se transformó en una mueca mientras retiraba la mano e intentaba lanzarla. Intentó, Gohan lanzó su mano hacia adelante, con dos dedos extendidos, y disparó un dardo de ki hacia la explosión antes de que siquiera hubiera salido de la mano del Saiyajin, detonándolo a mitad del lanzamiento y enviando a su creador rodando hacia un lado, dejando una estela de humo. Gohan aprovechó su estado de aturdimiento y saltó por los aires para encontrarse con él, deleitándose con su nueva velocidad. Broly no se recuperó lo suficiente como para bloquearlo a tiempo y recibió el uppercut de Gohan justo en la barbilla, disparándose hacia el cielo con un chasquido rotundo al romperse la mandíbula. Gohan se conectó a tierra y reunió su energía para una explosión colosal más. Se llevó las manos a la frente, con la mano derecha al frente, y convirtió su ki en una bola de energía más en Ko. Broly giró por los aires, deteniéndose y mirando fijamente a su oponente mientras la sangre goteaba de su boca. Gruñó y escupió hacia el suelo mientras el Masenko de Gohan salía disparado de sus manos extendidas hacia el legendario Super Saiyano. Broly hizo una mueca de desprecio y extendió su mano hacia la explosión, formando otro escudo a su alrededor. Una vez más, el escudo se desplomó en su mano extendida y formó una pequeña bola de ki. Le inyectó más energía y, al instante, se expandió hasta alcanzar el tamaño de una pelota de playa. Broly disparó la ráfaga hacia adelante, impactando a sus oponentes a mitad de camino, creando un poderoso estruendo en el aire y el suelo. Inyectó aún más energía en la ráfaga, intentando forzar el retroceso de Masenko, pero, para su frustración, no pudo. Su sonrisa se transformó en una mueca y gruñó, disparando más ráfagas a través del rayo, aumentando el tamaño y la intensidad de la explosión verde radiactiva. Sin embargo, fue inútil. No pudo detener el rayo de energía. La distancia entre la mano extendida de Broly y el dorso de su propia explosión se redujo hasta tocarla directamente.
Lanzó la otra mano hacia adelante para intentar detener las explosiones, lanzando su ki hacia adelante en un intento de enviarlo en otra dirección. Gimió y sintió que el miedo le atenazaba el corazón mientras sus manos comenzaban a disolverse en el calor de la energía de las dos explosiones. Gohan conservó su poder con todas sus fuerzas, derramándolo a través de sus manos a una velocidad inimaginable. Sintió que se agotaba rápidamente y, con un último rugido decidido, disparó la energía restante a través de sus manos hacia la explosión. El gran pulso se disparó por el rayo e impactó la parte posterior de su Masenko, expandiéndolo mientras consumía a Broly y salía disparado hacia el cielo, gritando: ¡Kakarot! El grito de dolor de Broly fue lo último que escuchó antes de que el dulce silencio de la inconsciencia invadiera a Gohan y volviera a su forma normal, colapsando sobre su espalda. Esa noche el velo Lime acarició suavemente el cabello de Ria mientras la niña dormía en su regazo. Le habían cortado el cabello para igualarlo tras quemarse parcialmente. Goten estaba tendido en el suelo junto a Lime, sentada en su silla al borde de la habitación. Todos vestían ropa limpia, cortesía de Piccolo, y se habían recuperado casi por completo de sus heridas. Ria había salido prácticamente ilesa, y Goten se había recuperado por completo de la fractura de cráneo. Incluso Lime se había recuperado por completo del daño físico que había recibido. Repasó mentalmente la conversación con la pequeña guardiana, distraída mientras acariciaba el cabello de Ria. ¿Por qué no tengo una cicatriz, Dende? Tenía miedo de tener una como la de Gohan. Lime, las heridas de Gohan eran mucho peores que las tuyas cuando recibió esa cicatriz. Casi no quedaba nada de su hombro. He mejorado mucho lidiando con ese tipo de daño en los últimos años. Además, eres solo un humano, así que necesito mucha menos energía para curarte. La energía necesaria para curar a un Saiyajin es enorme comparada con la de un humano, incluso si es solo un medio Saiyajin. Sonrió al niño en sus brazos, quien soltó un suave bufido y se giró para acurrucarse más cerca de ella. Había pasado tanto tiempo con los tres hijos de Son que nunca los vio más que como humanos, independientemente de lo que supiera. Le divertía con una fascinación morbosa que casi le costara morir para darse cuenta de la frágil mortalidad de su especie. Eso había sido hacía horas, cuando Gohan aún estaba en el planeta luchando contra ese monstruo. Podía sentir las vibraciones de la batalla en el aire, y juraría que también podía oír los gritos. Entonces todo quedó en silencio, y sintió un nudo en el estómago. Recordó a los niños sentados al borde del mirador, esperando pacientemente a que su ídolo reapareciera. Cuando lo hizo, todos sintieron pavor. Piccolo llegó cargando al joven Semi-Saiyajin y les informó que Broly había sido derrotado. Dejó caer con cuidado a Gohan de espaldas, y los tres observaron el daño. Solo llevaba los pantalones y zapatos de antes. Estaba cubierto de moretones y la sangre le corría lentamente por la comisura de la boca. Aún tenía el anillo que ella le había dado, firmemente envuelto en la mano con el cordón de cuero. Los tres dieron un suspiro de alivio al ver que respiraba profundamente. No se preocupen, chicos, estará bien. Solo gastó mucha energía luchando contra Broly. Dejen que Dende se cure las heridas y que duerma. Se lo ha ganado después de lo que le vi hacer. Se había preguntado por esa afirmación un rato, pero decidió no preguntarle al gran Namekiano qué había visto exactamente. En cambio, optó por ayudar a limpiar a los guerreros mientras Dende curaba sus heridas. Los niños habían salido corriendo a jugar a la mancha, sabiendo que su hermano estaba bien, mientras ella se sentaba junto a su cama. Había estado allí un buen rato, observando el suave subir y bajar del pecho de su amigo. A pesar de las garantías del guardián, sentía que era su responsabilidad asegurarse de que estuviera bien. Se había quedado dormida, pero la despertaron los gemelos, que entraron a trompicones en la habitación y se dirigieron al instante a donde dormían. Ya estaba oscuro, y los gemelos estaban exhaustos por los sucesos del día. Ria había optado por la reconfortante calidez del regazo de su hermana adoptiva, mientras que Goten se había desplomado en el suelo y había empezado a roncar ruidosamente, para gran diversión de Lime. Observó a los gemelos dormir un rato y, una vez más, sintió una punzada de celos al ver la suerte que tenía Gohan de tenerlos. Se puso de pie, todavía con Ria en brazos, y se acercó al borde de la cama donde Gohan seguía inconsciente. Con cuidado, la recostó junto a él. Lime se giró hacia donde Goten estaba desmayado y lo movió con la misma delicadeza al otro lado de Gohan. De inmediato, ambos niños, inconscientemente, agarraron a su hermano mayor, haciendo que los ojos de Lime se llenaran de lágrimas ante la adorable imagen. Se inclinó sobre la cama, apartando un mechón de pelo que Gohan había caído sobre su rostro.
Con mucha delicadeza, acercó su rostro al suyo, observando atentamente su expresión apacible. No sé qué hiciste allí, Gohan, pero sé que ninguno de nosotros estaría vivo si no fuera por ti. Ojalá no tuvieras que asumir la responsabilidad tú solo. Ella acortó la distancia y presionó suavemente sus labios contra su mejilla. Pensó por un momento en trasladar el beso a sus labios, solo para ver cómo se sentía. Lo miró fijamente, sus impulsos y su mente discutían entre sí. Él era su mejor amigo, y así era como ella quería que fuera. Pero ¿y si quería más? ¿Sería raro mencionarlo? Se mordió el labio y respiró hondo, suspirando profundamente y negando con la cabeza suavemente. No, ahora no. Sonrió y dejó que el resto de su cuerpo se moviera sobre la amplia cama, acomodándose de modo que su cabeza descansara sobre su hombro musculoso y marcado por la cicatriz, y Goten quedó acurrucado entre los dos adolescentes. Sonrió y jugó con el anillo que Gohan llevaba de nuevo atado al cuello, dejándose llevar por el sueño. Capsule Corporation Vegeta, es medianoche, ¿vas a venir a la cama? Preguntó la voz por el intercomunicador. Vegeta hizo una pausa en su entrenamiento en la sala de gravedad para mirar hacia la plataforma de observación, donde Bulma estaba de pie con una expresión de preocupación en su rostro. No la había oído entrar, ya que todavía estaba perdido en sus pensamientos sobre lo que había sucedido en el campo de batalla ese día. El mocoso lo había vuelto a hacer. El siguiente nivel de Super Saiyajin, algo que el príncipe ni siquiera había considerado después de ascender. Te burlas de mí, Kakaroto, pensó furioso. Incluso muerto, demuestras que no soy rival para ti ni para tu familia en la forma de tu hijo. Soy más fuerte que nunca. Se supone que soy el Saiyajin más poderoso del mundo. Y, sin embargo, tu hijo, un simple mestizo de clase baja, sigue eclipsándome. Se ha convertido en un auténtico Super Saiyajin legendario, incluso derrotando a un enemigo que creías vencido. Relajó su ceño fruncido y se enderezó, mirando a su esposa. No pretendía preocuparla, pero la ansiedad y la frustración no le permitían conciliar el sueño tan fácilmente. Al no obtener respuesta, salvo una mirada furiosa, ella volvió a preguntar. Vegeta, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó hoy? Primero saliste corriendo gritando algo sobre Gohan y Broly, y luego regresaste hecho un desastre, como si te hubiera atropellado un tren. Explícamelo, ¿qué te pasó? Vegeta anuló la gravedad y salió de la habitación sin mirar atrás, ignorando a la mujer. Oyó como la puerta de la plataforma de observación se abría y cerraba mientras Bulma corría a atraparlo antes de que desapareciera en el edificio principal. Lo agarró del brazo, lo giró con una fuerza sorprendente y lo sujetó por los hombros. Vegeta. ¿Qué demonios te pasa? Las palabras lo impactaron como un Kamehameha lanzado por el mismísimo Kakaroto, y su ira estalló. Maldita sea, mujer. No soy lo suficientemente fuerte. Eso es lo que me pasa. Se quedó boquiabierta cuando él le gritó, y ella se apartó de él al desahogarse su frustración. Ese maldito mocoso está demostrando una vez más que el príncipe de todos los Saiyajin no es nada para él, igual que su idiota padre antes que él. Y me veo obligado a quedarme al margen para ver cómo Kakaroto y los suyos se llevan la gloria de la raza Saiyajin sin mí una vez más. Bulma lo miró con el ceño fruncido y le dio un fuerte golpe en el pecho. ¿De eso se trata? Vegeta, eres uno de los seres más poderosos del universo. Parece que ni siquiera te das cuenta, pero me da igual que Gohan sea más fuerte que tú. Él no es Goku, así que no le guardes rencor así. Ha perdido mucho, incluyendo a su padre, y se ha convertido en quien es para protegernos a todos. Vegeta parecía a punto de contraargumentar, pero ella lo interrumpió. Eso te incluye a ti. Todos sabemos que cree que nos debe algo. Vegeta frunció el ceño y se cruzó de brazos, sin respuesta. La mujer tenía razón, pero no quería admitirlo. El niño se había convertido en un guerrero de increíble poder, digno del título de Saiyajin de élite. Aunque nunca lo diría en voz alta, estaba orgulloso del joven semi-Saiyajin. Bulma colocó las manos a ambos lados de su rostro, atrayendo su mirada directamente hacia ella y diciendo en un tono mucho más suave. Mira, Vegeta, sé que sientes que tienes que ser el mejor, pero por favor, no dejes que eso te afecte. Deja que Gohan ocupe el lugar de su padre. Este mundo es suyo para protegerlo ahora, pero yo soy tuyo. Trunks y yo somos tuyos para protegerlos. ¿Entiendes? La miró fijamente a los ojos un instante, considerando sus palabras antes de asentir derrotado. Ella sonrió y se inclinó para besarlo, rodeándole el cuello con los brazos. Las barreras emocionales de Vegeta se quebraron y desdobló los brazos para rodearla por la cintura, devolviéndole el beso.
Se apartó y le sonrió con suficiencia a su pareja. Odio cuando haces eso. Me vas a ablandar. Bulma le dirigió una sonrisa maliciosa que él conocía muy bien, se inclinó hacia él y le susurró al oído, provocando un escalofrío en su columna. Bueno, regresa a nuestra cama y yo, remediaré eso por ti. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro se sonrojó levemente al captar su insinuación. La miró con picardía y sonrió con suficiencia antes de seguirla de vuelta a la casa.